Barack Obama, el hombre que tuvo más fans que partidarios, el de la sonrisa afable, el que empujó a los mercadólogos a la Obamanía. Obama, el del Yes We Can. Mucha gente pensó en que Obama podía ser alguien que resucitara las ideas del New Deal, del viejo New Deal. El espionaje dentro y fuera de la primera potencia mundial, que si bien no tiene un sello personal, le restó puntos a la imagen de Barack Obama. Luego de estos resultados, y a tan solo 2 años de concluir su gestión en el país más poderoso del mundo, ¿qué pasará con Obama? Bienvenidos a un programa más de Global 22, un programa de análisis del acontecer mundial. ¿Qué está pasando en Estados Unidos después de las elecciones intermedias del 4 de noviembre? Estamos en el del sí se puede al sí se puede. Esto y más en unos momentos, pero antes agradecerles a todos nuestros seguidores en Twitter, invitarlos a que sigan participando y que nos recomienden temas. Vamos a una nota que preparó nuestra compañera Yasmín Quiroz y regresamos. So help you God, so help me God. Congratulations, Mr. President. Barack Obama, el hombre que tuvo más fans que partidarios, el de la sonrisa afable, el que empujó a los mercadólogos a la Obamanía. Obama, el del Yes We Can. Obama llegaba no solo con antecedentes de tipo social, sino también personificando a un grupo racial muy fuerte de los Estados Unidos. De esta manera mucha gente pensó en que Obama podía ser alguien que resucitara las ideas del New Deal, del viejo New Deal, y que reintegrara lo que podríamos llamar el welfare state a la estructura general de la política norteamericana. El triunfo de Barack Obama, el primer afroamericano en llegar a la presidencia de los Estados Unidos, podía gustar, podía no gustar, pero a nadie dejó indiferente. El saliente George Bush dijo: «Qué maravillosa noche para usted, su familia y sus partidarios». La hija de Martin Luther King, Berenice, señaló: «Sé que mi padre hubiera estado orgulloso de Estados Unidos por esta elección. Es un nuevo día el que amanece para nosotros». Si el mundo tuvo presente a un hombre esa noche, ese hombre fue Barack Obama. Yo creo que hubo un entusiasmo verdaderamente notable, pero de muchas maneras infundado. Yo repito, el candidato presidencial o el presidente mismo no son gentes que toman decisiones, qué sé yo, por su conciencia, por su buena manera de ser, sino que tienen que obedecer a un pentágono que es quizás la instancia más fuerte que hay en los Estados Unidos, donde se combinan intereses corporativos, intereses militares, etc. ¿Se le desdibujó la sonrisa? No juega más al baloncesto ni baila en los programas de televisión. Los diarios estadounidenses lo describen como un hombre meditabundo y solitario en la Casa Blanca. Con todas sus promesas, no ha sido capaz casi de cumplir ninguna, ni siquiera lo que se llamó el Obamacare, que era un poquito el intento de revivir el welfare state en Estados Unidos. No llega a hacerlo. Y en las demás cosas igual, no logra salir de los conflictos bélicos. No logra, digamos, abandonar Guantánamo. No logra prácticamente nada. Obama, sin embargo, rescató a la industria automotriz, estabilizó la economía luego de una de sus peores crisis, eliminó al terrorista más temido en Estados Unidos, bajó los impuestos a la clase media. Una de sus mejores frases quedó en el papel: no hay nada falso en la esperanza.
Pues ahí tienen el primer presidente afroamericano que pasa de rockstar a ser un personaje meditabundo. Pero para conocer más del tema está con nosotros precisamente el profesor Genaro Lozano. Él es profesor de la Universidad Iberoamericana y columnista del diario Reforma. Genaro, bienvenido. ¿Cómo estás, Ileana? Muchas gracias por la invitación. Pues bien, muy interesados en tu perspectiva en relación a Barack Obama. Las elecciones del 4 de noviembre no fueron muy positivas. ¿Qué representa en este momento Barack Obama, en este momento, para la ciudadanía norteamericana? Pues mira, quisiera empezar diciendo que las elecciones intermedias son siempre, o casi siempre, y sobre todo a este momento del mandato de un presidente al que le quedan 2 años todavía, son un distractor. Y son un distractor porque no reflejan realmente cuál va a ser, o cuál ha sido, por un lado, el legado de un presidente y los 2 años que siguen. Y lo digo por diversas razones. La primera es porque hoy en día parecería que Obama ya no tiene ninguna representatividad. Parecería que los resultados electorales de las intermedias del 7 de noviembre, precisamente que le dieron el control de la Cámara de Senadores a los republicanos y en la Cámara de Representantes también incrementaron su presencia, pues indicarían que los estadounidenses están hartos de Obama y que ya lo quieren sacar, que ojalá que se fuera mañana. Pero lo cierto es que en elecciones intermedias participa un votante mucho más conservador, así es siempre en las elecciones intermedias, en las elecciones legislativas. Los votantes jóvenes, que fueron los que votaron a grandes pasos y que votaron en grandes números por Barack Obama, no salieron tanto a votar en estas intermedias, nunca lo han hecho en ninguna elección intermedia históricamente en Estados Unidos. Yo creo que Barack Obama históricamente ha sido el presidente, el primero que le habló a una generación de millennials, a los jóvenes que nacieron en los años 80 y a partir de los años 80, que en el año 2008 le dieron ese triunfo histórico. Lo veíamos en las imágenes precisamente en Grant Park, cómo parecía más, ya lo dices tú bien, un concierto de rock que la llegada a la Casa Blanca de un nuevo presidente, y cómo en efecto pues este presidente que tenía ese aire de celebridad mundial pues ha ido perdiendo, digamos, esa aura de apoyo a lo largo de los años, y eso es normal en cualquier presidencia que lleva ya 6 años en el poder. Es normal también en cualquier presidencia que ha enfrentado a un Congreso muy opositor, y en específico a los republicanos que han entendido que el presidente Obama tenía una presidencia transformadora en muchos sentidos, una presidencia que le ha dado un nuevo papel al Estado, que ha reconceptualizado cuál debe ser el papel del Estado en Estados Unidos. Lo mismo con la aprobación de la reforma del sistema de salud, que yo difiero un poco con la opinión del académico que estaba hablando de la UNAM. Bien. Yo creo que el Obamacare ha sido muy importante, o fue una reforma muy importante. Creo que el presidente Obama también logró dar pasos agigantados con temas de diversidad sexual, por ejemplo, terminando el Don't Ask, Don't Tell en el ejército, con el matrimonio igualitario apoyándolo, con el tema de las mujeres empoderándolas, con el rescate y la reforma al sistema financiero de Wall Street. Entonces creo que ha sido un presidente transformador que hoy en día sí enfrenta un panorama difícil. Genaro, acompáñame a hacer esta pausa y regresamos. En 2008 hicieron lo que no habían hecho en décadas. Votaron por un presidente demócrata. En uno de sus mejores discursos de cierres de campaña, señalaban el camino a la tierra prometida. Sí podemos la justicia y la igualdad. Sí podemos a las oportunidades y la prosperidad. Sí podemos sanar esta nación. Sí podemos reparar este mundo. Sí podemos. Con su reelección en duda, en 2012, reconoció la lentitud del avance para superar los persistentes problemas económicos de Estados Unidos. Su discurso tenía otro matiz. Nunca dije que este viaje iba a ser fácil, y no voy a prometer que lo será ahora. Sí, nuestro camino es difícil, pero conduce a un lugar mejor. Nuestro camino es más largo, pero lo viajaremos juntos. Bueno, dice el dicho, no prometas lo que no será. ¿A qué retos, Genaro, se enfrenta Barack Obama para cumplir las promesas de campaña?
Yo creo que, mira, mucha gente dice en México que Obama es una especie de Fox, de Vicente Fox, ¿no? Que había prometido mucho, que había enarbolado un espíritu del cambio, en el caso de Obama con respecto a la presidencia de George W. Bush, y un presidente que levantó las expectativas muy por encima de lo humanamente posible. Entonces, creo que puntualmente, y hay varios sitios, portales como el Washington Post, Politico.com y muchos más que le han dado seguimiento una a una a las promesas de Obama, y creo que al final la calificación ha sido positiva para él. Sí ha cumplido con la mayoría de sus promesas. Creo que el gran pendiente de Obama y de sus grandes promesas fue la reforma migratoria, reforma que prometió desde el año 2008, pero vamos a hablar, me parece, más adelante de ello. Creo que el tema de haber ganado el Premio Nobel de la Paz, que lo había convertido, digamos, en este héroe mundial con ese discurso que dio en Praga, en una plaza hablando del desarme nuclear y demás, y luego contradictoriamente no acabando de cerrar la cárcel de Guantánamo, no acabando tampoco bien la guerra en Irak y la guerra en Afganistán, con estos nuevos bombardeos que ha habido en contra de ISIL en Irak y en el norte en el sur de Irak. Yo creo que ahí es lo que ha decepcionado a muchos de sus grandes seguidores duros que tenía, de estos seguidores que le decían, comprométete con la paz mundial realmente por este premio que ganaste, no sigas utilizando el poderío militar de Estados Unidos, pero creo que Obama ha hecho una cosa muy distinta de su predecesor y creo que sí logró armar una coalición internacional, más de 40 países están apoyando estos ataques aéreos justamente contra el Estado Islámico. Creo que Obama, por lo menos desde el día 2 de su presidencia, anunció que terminaría con las políticas de tortura de la administración de George W. Bush y creo que ya no ha habido denuncias en ese sentido y creo sobre todo que Obama le ha regresado a la presidencia de Estados Unidos esa función que tiene normalmente en el sistema político presidencial de Estados Unidos. Si uno va a Washington, es notable ver cómo en los distintos monumentos, en las distintas tiendas de souvenirs, se venden los recuerdos presidenciales. La cara del presidente de Estados Unidos, una tarjetita, los libros, fotografías, cosa que aquí en México, pues bueno, yo me preguntaría si vamos a una tienda de souvenirs de Los Pinos, ¿a poco encontraríamos y quién compraría las efigies de los distintos presidentes? Hay un respeto muy fuerte hacia la figura, hacia la institución presidencial en Estados Unidos y creo que Obama le está regresando esa dignidad que había perdido con los 8 años de la presidencia de George W. Bush. Me parece que, en efecto, como cualquier rockstar, sus éxitos han ido terminando y creo que Obama hoy enfrenta justamente cuál va a ser su legado en los próximos 2 años. Muy bien, ¿qué te parece si vamos a ver esta nota que preparó Yasmín Quirós, que tiene que ver precisamente con la crisis de Obama, si es que la hay? Ahora lo veremos. Det är ingen tvivel om att det ställs extra stora förväntningar till Barack Obamas tale, en viktig tale för presidenten. Premio Nobel de la Paz 2009. Barack Obama deja un terreno combustible en Medio Oriente. Your Majesties, Your Royal Highnesses. Lo que ha manejado el presidente Obama desde el inicio ha sido la necesidad de convocar y convenir a una coalición internacional que coadyuve en el esfuerzo por contener la expansión del Estado Islámico. El Estado Islámico empezó recibiendo financiamiento pues, de países como Arabia Saudita, como los Emiratos, como Jordania, porque son comunidades suní que ven crecer el poder de los chiitas desde Irán hacia Irak, hacia Siria, entonces forma una especie de arco que hace más marcada la división entre los grupos sunitas y los chiitas. Pero el Estado Islámico se radicaliza al punto en que crea un califato y entonces esos propios Estados sunitas que los habían apoyado de repente se sienten amenazados por ellos, porque proclamar un califato tiene implicaciones muy serias dentro del mundo islámico. No puede haber un califato consolidado y serio que no tenga control de la Meca. Y entonces, bueno, eso implicaría una amenaza muy seria en contra de la monarquía saudí. Y eso es lo que el equipo de asesores del presidente Obama no ha visto con claridad. Un golpe de Estado en Egipto, cientos de civiles muertos en Siria, el fracaso en Libia tras la deposición de Muammar Gaddafi, Afganistán en caos, Israel y Palestina, todo es un pendiente. Y por el otro lado está Rusia. Rusia está respondiendo a lo que ellos perciben como amenazas a su propia seguridad. El hecho de que desde Occidente se haya invitado a Ucrania a incorporarse a la OTAN y a participar en la Unión Europea, cuando desde los 90 se habló
de mantener este como un territorio neutral ha sido señalado por pensadores como John Mearsheimer, por ejemplo, que dice, bueno, no nos hemos puesto a medir hasta qué punto nosotros estamos representando una amenaza para la seguridad de Rusia. Y en ese sentido critican a Obama por no haber sido más firme y evitar, por ejemplo, la anexión de la península de Crimea. China, el dragón que desafía a las instituciones internacionales, resultado de su ascenso económico, y tensa el ambiente con Japón por las islas Senkaku, sin olvidar la postura bélica de Corea del Norte. Las condiciones en la zona no han favorecido para el presidente de Estados Unidos el proyecto de la Asociación Transpacífico de Libre Comercio. El espionaje dentro y fuera de la primera potencia mundial, que si bien no tiene un sello personal, le restó puntos a la imagen de Barack Obama. Barack Hussein Obama. El tiempo demuestra que el peso de su biografía, sus orígenes con huella en 3 continentes y sus matices religiosos son insuficientes en política internacional. Bueno, una dirección de política exterior que puede ser algo cuestionada. ¿A qué se enfrenta ante una sociedad que parece no satisfacer una política exterior deseable para ellos? ¿A qué se enfrenta? A una opinión pública bipolar, que por un lado le recriminaba al presidente Obama que no fuera tan duro como su predecesor George W. Bush, que no fuera un halcón, pero que al mismo tiempo a ese halcón le decían que quería que fueran más palomas, ¿no? Yo creo que Obama logró, sobre todo en temas de política exterior, número uno, restablecer la imagen internacional de Estados Unidos, que había estado por los suelos en el año 2007, y que con Hillary Clinton en la Secretaría de Estado y con la instrumentación de una política exterior que ha privilegiado el multilateralismo, el diálogo, que ha logrado tener un acuerdo nuclear con Rusia, el START 3, ya me parece, que ha logrado signar un acuerdo también climático con China, de un Estados Unidos que ha vuelto a abrirle las manos, digamos, de la negociación al mundo árabe, pero de un Estados Unidos que sí fue muy débil en el caso de Ucrania, ¿no? Entonces, un presidente que logró restablecer la imagen internacional de su país, pero que no va a lograr jamás satisfacer la opinión pública de Estados Unidos en temas de política exterior. Muy bien, Genaro. ¿Qué te parece que vamos a una pausa y regresamos? Tras el triunfo, los republicanos estiman que con el terreno ganado a los demócratas, tratarán de cumplir la promesa de su líder en el Senado, Mitch McConnell, quien dijo que empeñará toda la legislatura para garantizar que Obama sea un presidente de un solo periodo. Barack Obama recobra el pulso después de la derrota demócrata. Se prepara el inminente plan para frenar la deportación de un número indeterminado de migrantes sin documentos, afirma el periódico El País, que para los republicanos esta medida podría ser tomada como una clara provocación. Bueno, parece que la sociedad ha castigado a los demócratas en las pasadas elecciones del 4 de noviembre. ¿A qué retos se enfrenta después de esta abrumadora mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes? ¿A qué se enfrenta Barack Obama? Pues mira, yo creo que hasta ahorita yo he sido un Obama fan, ¿no? Y he hablado y he defendido una presidencia que a mí me pareció histórica, pero creo que el principal problema o la principal falla o lo que acaba debiendo el presidente Obama es justamente las imágenes que ya veíamos. Una reforma migratoria que no pudo cumplir, que no tuvo la pericia política para sacarla y que lo obligó, digamos, después de esta victoria republicana del 4 de noviembre, como mencionaba Ciliana, a anunciar 3 medidas ejecutivas indispensables pero mínimas, que solamente lo único que van a tratar de hacer es de darle cierta seguridad por 2 años a los inmigrantes, a un universo para aproximadamente de 5 millones de inmigrantes que están en Estados Unidos, que llevan más de 10 años allá y que además tienen hijos que ya nacieron en Estados Unidos y que ya son ciudadanos o ciudadanas o que ya tienen, digamos, la ciudadanía estadounidense. Entonces, Obama acabó
acabó al final de cuentas relegado con este tema. ¿Y a qué se va a enfrentar en los próximos 2 años o los últimos 2 años de su presidencia? Bueno, pues a una guerra política con los republicanos que controlan el Congreso, republicanos que ya lo están tachando de imperial, de emperador, de que está abusando su poder constitucional, de que le están diciendo incluso que a partir de febrero, ya con este nuevo Congreso republicano, con la nueva legislatura que empieza el 20 de enero, pues prácticamente le van a recortar los fondos del presupuesto para esas agencias ejecutivas que son las encargadas de instrumentar las 3 mediditas que anunció Obama en materia migratoria. Entonces yo, ¿qué esperaría en los últimos 2 años? Esperaría una confrontación política muy fuerte entre republicanos que controlan el dinero en el Congreso, entre republicanos que controlan las nominaciones de los nombramientos judiciales de los embajadores del presidente Obama, de la misma embajadora María Chaveste que está nominada para ser embajadora en México. Esperaría una confrontación muy fuerte política entre ejecutivo y legislativo, pero esperaría que Obama aprenda también de uno de sus errores de estos últimos 5 años, que ha sido gobernar casi solo sin escuchar al Congreso. Entonces yo cerraría diciendo que el presidente Obama va a tratar de bloquear y de contener cuál fue su legado y el significado de esta presidencia que para mí es histórica, de sus 8 años en el poder. Muy bien, ¿qué te parece precisamente hablando de elecciones? Que vamos a ver esta nota que preparó Marco Vázquez. El pasado 4 de noviembre, en el margen de las elecciones intermedias en la Unión Americana, la opinión pública manifestó su postura ante el actual desempeño del presidente Obama. Los resultados lo dicen todo. Una Cámara de Representantes y un control total en el Senado, hoy con un perfil republicano. ¿En qué posición queda Obama ante estos resultados? Sí es una posición difícil, pero también es una posición que me parece que es manejable en el siguiente sentido. Es manejable porque si bien antes, y fue parte de la estrategia republicana, se culpaba casi de todo a la administración de Obama, pues ahora Obama tiene también la posibilidad de culpar al Congreso republicano de las iniciativas o de las ideas y política pública que no se logra construir precisamente por el dominio republicano. Y una pregunta obligada. ¿Qué pasará con las reformas prometidas? Bueno, hay muchos temas que están pendientes, por ejemplo, la instrumentación de la reforma de salud que se planteó, todavía está siendo contestada, está siendo desafiada por varios estados y varios actores políticos. El tema migratorio, que obviamente los republicanos han planteado ya su posición al respecto, en el sentido de no permitir y al contrario acorralar al gobierno, a la administración Obama para evitar que se pueda pasar a cualquier iniciativa en ese sentido. Uno de los temas con los que ha amenazado otra vez el grupo republicano ha sido con manejar el presupuesto de acuerdo a su propia agenda y no necesariamente a la agenda del Ejecutivo. Es decir, vienen varios elementos que son relevantes en la confrontación con el Partido Republicano y que me parece que de ahí en realidad lo que está construyendo es la agenda de los republicanos hacia la próxima elección presidencial. Luego de estos resultados y a tan solo 2 años de concluir su gestión en el país más poderoso del mundo, ¿qué pasará con Obama? Si tuviéramos que usar una palabra es complicado porque para muchos depende de la posición política, para muchos sería pues ya una condición de desechable, o sea, ya no importa. Y eso parece que tuvo cierta mella en el contexto de los demócratas, porque hubo incluso candidatos demócratas que le pidieron a Obama no hacer campaña por ellos. Y eso pues obviamente nos habla de un Obama en el sentido estricto ya no relevante. Ni siquiera para su partido, en términos de imagen. Pues creo que va a poder hacer poco con la presión que ejercen los republicanos, pero creo que aquí podrá tener, en términos estratégicos, la posibilidad de lanzar temas que los republicanos tal vez no quieran tratar, pero a final de cuentas echarle la culpa a los republicanos de esos temas, con la posibilidad de que eso se convierta en un activo para los demócratas en la siguiente elección. Pues ahí tenemos el escenario pasado en materia electoral. Genaro, ¿cuál va a ser tu perspectiva para la carrera presidencial al 2016?
Pues mira, creo que este escándalo de la toma de los republicanos del Congreso de las elecciones intermedias va a ser solamente eso, porque en 2016 el escenario demográfico electoral va a volver a cambiar, va a haber más jóvenes votando en las elecciones presidenciales, además incrementa la participación electoral siempre, entonces yo espero que, y además va a haber más asientos republicanos en juego, como todos los que ganaron van a tener los que defender, yo esperaría que los demócratas les vaya muy bien en las elecciones del 2016, no solamente a nivel de presidencia, ahorita hablo rapidísimamente de eso, sino especialmente en el legislativo. Yo diría que los demócratas tienen una gran oportunidad para retomar el Congreso en 2016, tal vez ambas cámaras. Y en cuanto al tema presidencial, yo creo que hoy en día es clarísimo que la candidata es Hillary Clinton, aunque también era clarísimo en el 2008. O, si no le sale un nuevo Obama o una nueva Obama a Hillary Clinton, seguramente ella va a ser la candidata presidencial de Estados Unidos, y Hillary Clinton ha tenido el tiempo de sobra para prepararse de nueva cuenta para contender por la presidencia de su país, y ojalá que veamos en 2016 una nueva presidencia histórica, la de la primera mujer que llegue a gobernar a Estados Unidos, que llegue a la Casa Blanca, y yo creo que así va a ser, porque los republicanos hoy en día, con esta victoria pírrica que tuvieron en las elecciones intermedias, no les va a durar tanto, son solamente 2 años en los que va a haber mucha confrontación y en los que hoy en día no tienen un solo candidato ni candidata presidencial que podamos decir, esta va a ser la persona que va a competir contra quien sea, ya sea Hillary Clinton o cualquier otro candidato demócrata. Entonces yo creo que 2016 va a ser un año histórico, va a ser un año fascinante. Hay quien está diciendo ya que el hermano de George W. Bush, el exgobernador de Florida, Jeb Bush, contendería por parte del Partido Republicano. Entonces a lo mejor en 2016 vemos un déjà vu vintage de los años 90 compitiendo a un Bush contra una Clinton. ¿Difíciles los 2 años que le restan a Obama por gobernar? Difíciles, se va a dedicar a hacer lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo, a ejecutar las leyes que salen del Legislativo, las leyes que salen del Congreso, y a tratar de cuidar todas y cada una de las reformas que su presidencia instrumentó, a tratar de hacer que las agencias funcionen, a tratar de hacer que los republicanos que hoy en día tienen el Congreso no bloqueen los efectos de su Obamacare, no bloqueen los efectos de sus acciones ejecutivas migratorias, y sí se va a acabar peleando, pero creo que va a salir airoso. Genaro Lozano, pues ha sido un gusto tenerte en este programa. Ojalá que podamos repetir en breve. Claro, cuando quieras. Muchas gracias, Liliana. A ustedes en casa, muchas gracias y les invitamos a seguirnos en Twitter y a enviarnos sus recomendaciones. Hasta pronto.